Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Seguramente que ustedes han oído hablar de la palabra contraseña, ¿verdad? La clave. Hoy en día vivimos pegados a los aparatos o dispositivos electrónicos, el teléfono o el móvil, como se llama ya habitualmente, el ordenador, las claves del banco, las claves de no sé qué. Cada vez que compramos algo ya no vienen las instrucciones, nos dan una clave y una password que dicen una contraseña para entrar y acceder y sacar el manual. Todo se ha hecho digital y ya nada se escribe, salvo que algunos se tomen la molestia de escribir cada contraseña para cada dispositivo o para cada acceso que tiene, para entrar en internet, para entrar en la cuenta de correo, ¿verdad? Vivimos rodeados de miedo o de inseguridad o de seguridad y pensando en las contraseñas, ¿no? La contraseña de esto, la contraseña de aquello. Bueno, pues un poco en base a eso es el tema de nuestro programa de hoy, que nos viene a hablar de, fíjense, de lo que sería el tema que hemos elegido es contraseña, novato, veterano. Luego irán viendo a lo largo del programa el porqué de esta contraseña novato, veterano. Que en los ejércitos, pues a mí se ha llamado a veces santo y seña, cuando indicábamos cuando una patrulla o cuando un equipo de guardia o cuando alguien que está en la periferia de la unidad está vigilando y tiene que comprobar que el que se acerca es realmente quien es y no es el enemigo. Pues se crearon el santo y seña o la contraseña. Eso se ha ido acortando y se convierte en contraseña. Aquí vamos a escuchar dos contraseñas. La primera, que creo que le llaman dicen bicho intranquilo, y la segunda que la cambian precisamente por seguridad, que van a decir Texas Liga. Pero ¿aquí dónde? En una película. Vamos a ver la película Fuego en la nieve, del año 1949, dirigida por William Wellman. Ya sé que puede parecer un contrasentido el que precisamente en pleno mes de julio pongamos una película en la que el protagonista, uno de los protagonistas inactivo, es la nieve, aunque sea nieve muchas veces de estudio. Pero ha coincidido así. La semana anterior estuvimos viendo una película que era Una tumba al amanecer, en la cual también había nieve. Ha coincidido así, no es. Pero bueno, si conseguimos un poco con eso aliviar los calores del verano, pues mejor. Fuego en la nieve, una película cuyo título original es Battleground, que sería Batalla en Tierra. Y antes de empezar y decir, vamos a ver la película, les quiero decir dos cosas muy brevemente, aparte de nuestro agradecimiento, por supuesto, por sus gentiles correos. Primero, que les voy a presentar a los componentes de este equipo, de esta patrulla norteamericana, de una división 101, que toma parte en la batalla de Bastogne, dentro de las Ardenas. Ahí ven en pantalla al actor James Whitmore, que interpreta el papel del sargento Kinney. Sus hombres le llaman Kinney. Es un hombre que masca tabaco con bastante rapidez, incluso luego pues, lo escupe, y interpreta muy bien a este sargento. Luego hablaremos en el aspecto cinematográfico de él, el actor James Whitmore. Aquí ven son fotogramas que son de la película y que incluso al final de la misma vuelven a aparecer para que ustedes lo identifiquen. Es curioso lo que es el mundo hispano, el año 1949. El actor es Ricardo Montalbán y interpreta a un combatiente que se llama no Rodríguez, que sería su nombre real, sino Rodríguez. Cuando los niños pequeños empezaban a hablar y no decían bien las palabras que llevaban la R, los padres o las madres les decían, escribe, en vez de decir, no eran capaces de decir, por ejemplo, la palabra brazo, le hacía escribir el maestro barazo, 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 y luego leerlo muy deprisa, barazo, 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 y salía brazo. Pues aquí se ve que el que hizo el cartel de la película, incluso en la grabación, le llaman Rodríguez, pero escribe Rodríguez. Lo van a ver ustedes impresionados al empezar. Es otro soldado de este pelotón. También les quiero presentar al novato, a Marshall Thompson, que es Layton, es ese chico con cara de ingenuo, con cara junior, por así decirlo, que va a llegar al pelotón, a la unidad, en plena batalla de Bastogne. Con esto no le estoy para nada destripando la película porque no saben hasta dónde vamos a llegar después. John Hodiak, ahí ven una imagen de John Hodiak, es Jarvis
Jarvis, ahí le ven con sus ojos tan penetrantes, y luego hablaremos de este actor que murió muy joven. Van Johnson, aquí ven una imagen del actor Van Johnson que seguramente le suena porque le hemos visto recientemente en el motín del Kane. Este interpreta a Holly. Holly es un cabo que a veces hace las funciones de sargento. George Murphy, es decir, hay más actores y actrices, una actriz brevemente, Denise Darcel, que la veremos también en una parte en la retaguardia. Eso para presentar un poco a los personajes y para que lo vayan cogiendo. Yo le llaman Pop, que es un soldado que va a recibir un licenciamiento por lo que sería lo que se llamaba en la mili el sostén de familia, o ser sustentador de la familia. Bien, eso sería la presentación y ahora daríamos pie a ver la película Fuego en la nieve. Pero dije un día que queremos hacer algo diferente, original y que guste, y sobre todo que extraiga la condición humana de todos los que nos siguen desde esas 54 televisiones de toda España, desde Vigo, hasta por toda la cornisa de Asturias, hasta las Islas Canarias. De las Islas Canarias nos ha llegado un correo que creo que viene perfectamente para mostrar lo que vamos a intentar, repito, mostrar en esta película. Es un correo de uno de ustedes, y he sacado algunos párrafos porque digo, el correo no tiene desperdicio y habla de lo que hace unos programas hablábamos de los suboficiales y del sargento inmortal, porque otra de las cosas que queremos es que cada programa no termina al acabar el programa, sino que tiene que quedar latente y a veces habrá que ir a ese programa y recordar lo que se ha dicho de la figura del suboficial tan importante y vital. Pero fíjense lo que nos ha mandado este telespectador de las Islas Canarias, hablando de la figura del sargento que él tuvo cuando hizo el servicio militar. Y eso nos va a dar pie a hablar del tema de hoy, contraseña, novato, veterano, y hablaremos al final del servicio militar. Leo textualmente. Mi sargento era un gran hombre, recto, disciplinado, justo, humano. Siempre te miraba a los ojos de una forma sencilla. Nunca ante él te sentías intimidado ni acobardado. Si hacías algo mal, te sentías muy mal, pues tenía la sensación de estarle fallando. Era un gran militar, aunque su grado era humilde, o muy humilde. En el terreno militar nos daba clase de todo, supervivencia, técnicas de marcha. Era muy exigente cuando íbamos al tiro, pues decía que eso no era un juego y que cada bala costaba, y que en una situación real estaba la diferencia entre la vida y la muerte. Nos enseñaba técnicas para hacer puntería, respiración, relax, concentración. Él había estado en África, en el Sáhara, y había participado en algunas refriegas reales antes de la salida de España. Nos enseñó a disparar con todo tipo de armas, pistolas, granadas, lanzacohetes, anticarro, técnicas antiminas, técnicas de marcha, supervivencia, marchas de endurecimiento. Nunca íbamos en camiones, siempre caminando, y para estar a tiempo con el regimiento salíamos de madrugada. Nadie protestaba, todos nos sentíamos fuertes y orgullosos. Los compañeros de otras compañías nos decían que el sargento nos tenía castigados. Nosotros nos reíamos y estábamos muy orgullosos, nos sentíamos diferentes, éramos distintos, siempre estábamos los primeros. Yo tuve una relación con mi sargento después de licenciarme, y cada año él nunca se olvidaba ni de mi cumpleaños ni yo del de él. Y en Navidad y al año caían 2 o 3 cartas para ponernos al día. Tenía un chico y una chica. La chica es piloto de las Fuerzas Armadas y el chico se hizo médico cardiólogo. El sargento falleció hace unos años, cuando unas Navidades le envié un correo y no me contestó. Llamé a su casa y muy amablemente me contestó su hija para decirme que había fallecido hacía 15 días. De muerte natural. Lamento que la historia de mi sargento tenga un final triste, pero el ciclo de la vida siempre se cierra. Mi querido amigo, el ciclo de la vida no se cierra. Vamos a localizar a la familia de ese sargento y aunque aquí no podemos dar medallas, ni dinero, ni hablar de política, que eso está fuera de aquí, le vamos a hacer llegar el libro a su familia por el reconocimiento de tan excelso sargento. Va por él. Este programa va dedicado a este sargento. Y les dejo con la película Fuego en la nieve. Bueno, pues estamos aquí de vuelta, refrescados. Hemos dicho que este programa va dedicado a este sargento, que buscaremos, analizaremos, investigaremos quién ha sido ese suboficial y contactaremos con su familia, con sus hijos, para
regalarles el libro y para decirles que aquí siempre habrá un lugar para gente que ha sido capaz, después de pasar los años y muchos años, de tener contacto con sus hombres. Ole, mi sargento, eso es ser militar. Vamos a hablar del aspecto histórico. El aspecto histórico de esta película hemos dicho que está realizada en 1949 y ya hablamos de una película que también estaba rodada en este año, Almas en la hoguera, lo recordarán, con Gregory Peck. Hablamos de que ese año 49 se había instaurado, se había creado la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la fábrica Adidas, la recuerdan, que hablamos de ella, los discos de 45 revoluciones por minuto y que Antonio Bueno Vallejo había estrenado la comedia, la obra, más que comedia, la obra de teatro Historia de una escalera. También hay que seguir diciendo que en el año 49 pues, se cumplen 10 años desde que España ha finalizado su guerra civil, su cruenta guerra civil, recuerden, hermanos contra hermanos. Aún seguimos con las cartillas de racionamiento. Cada español tenía derecho a 150 gramos de pan por día. No digo nada con eso. Pero empieza a surgir tímidamente una cierta apertura, en parte porque los aliados empiezan a ver a España como un aliado frente a esa lucha, esa guerra fría. No olvidemos que la URSS acaba de lanzar su primera bomba atómica ese mismo año, 49, y que la guerra civil finaliza en China con la victoria de los comunistas. España empieza a ser importante por su posición ante el comunismo. Y tenemos nuestras carencias, como he dicho, del pan, nuestras alegrías, que empiezan a surgir las novelas, las historias de amor a base de Corín Tellado, aunque tenemos una tremenda lucha, que es la tuberculosis, que sigue siendo debida por falta de higiene, por falta de medios y por falta de medicinas. Empezamos a destacar en una industria que vamos a ser punteros y hoy en día somos punteros. En trenes, fíjense, el tren Talgo empieza a ser exportado. El tren Talgo, ¿por qué se llama Talgo? Porque significa, Talgo es la palabra Talgo viene de un acrónimo que es Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol, que son los creadores. Pero es que el Talgo es algo más. Cuando en los años 60 y 70 nos decían, es que viene el Talgo, o el Talgo que viene de París, y aún estábamos muy aislados. El Talgo, al que lo haya podido ver, hacía algo que era auténticamente increíble para los norteamericanos, que nos empezaron a comprar unidades de Talgo y les compramos a ellos vagones para nuestros trenes, que entonces eran de madera, muchos de ellos. El Talgo, al llegar a la frontera con Francia, tenía una parte de vía de transición. ¿Por qué digo esto? Porque había 3 anchos de vía. El europeo, que lo tenía en Francia, por supuesto, el ruso y el español. Eso se creó a raíz del miedo que había a las invasiones y había países como España o como Rusia que crearon anchos de vía diferentes para que los trenes, que eran la manera de transportar tropas, no se pudiesen utilizar. Entonces el Talgo, cuando se crea, tiene que y se pretende vender, tiene que sortear un problema que es la anchura de banda, la anchura en este caso de la vía, el diferente ancho de vía. El Talgo lo que hacía es que al llegar a la frontera tenía una zona de vía en la cual se levantaban los ejes, los bogies, y se ampliaban hasta adaptarse justamente a nivel milimétrico a la medida del ancho europeo. Entonces el Talgo ya circulaba con una medida europea. Eso es uno de los avances de esa tecnología española que muchas veces, si no ha salido o no ha triunfado, es porque no ha tenido posibilidad de ser exportada. Y por lo demás, por decir que el cine sigue siendo en España algo muy importante, con películas como Rumbo, Currito de la Cruz, El santuario no se rinde o El amor brujo, como productos nacionales. Y como productos extranjeros que vienen, el cine americano es el que sigue arrasando, con películas como Cayo Largo, esa pareja de Bogart y la flaca Lauren Bacall, películas como Hamlet o Juana de Arco con Ingrid Bergman y también películas de humor como Una noche en Casablanca, Los hermanos Marx. En fin, eso es un poco el entorno en el que se mueve el año 49 en el mundo y en nuestro país y que, repito, empezamos a ser llamados por esos aliados porque quieren hablar con nosotros y Argentina nos sigue dando apoyo cada vez menos económico y más político porque ya empiezan a llegar apoyos de otros lugares. Año 1949. ¿Y qué ocurre en lo que sería el aspecto militar? Pues ya dijimos la semana pasada que está situado esta película, pero más concretamente que la de la semana pasada, en la batalla de Bastón, que en realidad es un punto crucial, es un nudo de carreteras
para ir hacia el objetivo de los alemanes en esa contraofensiva de 1944, que era la contraofensiva de las Ardenas. Hay un núcleo que es el que resiste, que es Bastogne y que es un nudo de carreteras. El nudo tiene que ser tomado porque si no, no pueden avanzar las unidades que han hecho la contraofensiva. También coincide que es una época de mal tiempo y que la aviación aliada, básicamente norteamericana, no puede despegar porque hay niebla y no ve los objetivos, con lo cual pues los norteamericanos, eso es histórico, utilizaron las unidades más próximas, y una de ellas era, o la más, digamos, aguerrida, que era la 101 División Aerotransportada, que habían participado en el desembarco en Normandía, y la desplegó alrededor de Bastogne. La unidad fue cercada y aguantó unos días, también hay que decir que aguantó unos días, y eso sirvió de base para esta película. Esos días que tuvo que aguantar y combatir una unidad ligera, pie a tierra, con malas condiciones climatológicas y sobre todo con pésimo armamento antitanque o contracarro, pues tuvo que luchar incluso con muchas infiltraciones que hicieron los alemanes con unidades tanto mandadas por el comandante, en este caso el general Freyper, alemán, y el comandante, yo también tengo él, Otto Skorzeny. Se infiltraron porque tenían unidades de comando los alemanes que hablaban perfectamente el inglés, e incluso se infiltraron y hacían golpes de mano, como han visto en la película, cuando ese oficial alemán ha pasado el control y ha dicho perfectamente la contraseña, ha dicho bicho intranquilo, ¿no? Eso les obliga a cambiar las claves, la contraseña a los aliados. Y esto aquí nos da pie a hablar de un ejército en aspecto militar, que es el ejército de reemplazo. Aquí hemos visto que Jarvis, que es el actor John Hodiak, es un editor que ahora escribe los artículos su mujer, que el otro ha venido de su pueblo, que el uno le dan la licencia porque tiene que sostener o cuidar a su familia, que hay uno que no tiene dientes, que los ha perdido y le han hecho unos dientes nuevos. Es decir, son hombres de todo tipo de condición social que sirven en un ejército que es un ejército de reemplazo. ¿Qué es esto del ejército de reemplazo o dónde surge? Pues surge en España concretamente, surge de manera continua a raíz de la Guerra de la Independencia, concretamente en lo que es la Constitución de Cádiz de 1812. Se habla de ejércitos junteros o de las juntas de defensa, y se llaman ejércitos junteros, pero se instaura el ejército de leva o de recluta o de reemplazo. Es decir, el servicio militar obligatorio, la popularmente conocida como la mili, ¿verdad? La mili. Eso se instaura en España, en realidad viene desde la instalación de los Borbones, cuando ya ponen el ejército de leva. Se va a poner en toda Europa, excepto en países como Gran Bretaña, que lo deja para cuando hay una guerra, empieza a reclutar gente, pero digamos que no tiene un ejército de reemplazo o de leva a Inglaterra, pero tiene un ejército de esclavos, luego no sé qué será peor. El ejército de reemplazo. Y entonces fíjense ustedes, hoy en día se habla del ejército profesional, expedicionario, estamos aquí, estamos en 4 continentes, nos sentimos orgullosos de nuestro ejército profesional, que está fuera para garantizar nuestra independencia, nuestra seguridad, nuestra democracia, perfecto. Pero eso en España está, ¿desde cuándo? Desde el año 2002, desde el año 2000, concretamente desde el 31 de diciembre de 2001 es cuando queda en suspenso el servicio militar obligatorio, por un real decreto del Consejo de Ministros, presidente de Gobierno, José María Aznar, faculta para que quede el servicio militar en suspenso y se cree un ejército profesional y sin solución de continuidad. ¿Por qué ha ocurrido esto? Si como hemos visto en esta película, es muy bonito y muy de cultura de defensa el ver que hay uno que es editor, hay otro que trabaja en una ferretería, otro que trabaja en su pueblo, que es mecánico, otro que es jugador de béisbol, que lanza. ¿Por qué se produce este cambio? Pues el cambio viene precedido por lo que ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en el año 1965 empieza su participación en la guerra de Vietnam y va a finalizar de manera catastrófica en 1975 con la retirada definitiva de los norteamericanos de Vietnam. Un ejército que hasta ese momento el norteamericano era un ejército de, vamos a decir, de reemplazo,
igual que el nuestro. La diferencia es que ellos tenían un sorteo y en el sorteo había 3 tipos de posibilidades: que el soldado fuese a hacer el servicio militar, y la mayoría iban a Vietnam, la inmensa mayoría iban a Vietnam, que el soldado fuese a la Guardia Nacional, con lo cual eran efectivos que estaban en los Estados Unidos, que no salían del país, es decir, que significaba que no iba a Vietnam, y que fuese excedente de cupo, lo que aquí también pasaba a veces, que había más de una quinta. Las quintas, o la fiesta de los quintos, se sigue haciendo en muchos pueblos de España, cuando los quintos, a partir de los 18 años, eran tallados, eran pesados y entraba en quintas. Y era quinto y era sorteado o no, o pedía prórrogas por lo que fuese, por ser deportista, por ser universitario, por lo que fuese. Era un acontecimiento que en muchos pueblos de España se sigue todavía repitiendo, la fiesta de los quintos. Bien, pues los norteamericanos, cuando regresan de Vietnam, que han recibido un palo mayúsculo, y vienen o llegan totalmente traumatizados como sociedad y como ejército, deciden eliminar o suprimir el servicio militar obligatorio, dado que para los norteamericanos, para la juventud, se ha creado un movimiento pacifista, un movimiento hippie, que va en contra de la guerra de Vietnam, que va en contra del ejército. Entonces los norteamericanos, en lugar de ver por qué ha sido eso, a lo mejor ha sido porque ha habido muchos que han salido del bombo a irse a la Guardia Nacional y no han ido a Vietnam, o porque en Vietnam han ido mucha gente de color, o han ido los tontos, o algunos que eran tontos, otros no. El hijo del embajador norteamericano en Vietnam combatió en Vietnam y murió en Vietnam, pero no todos eran así, algunos se escaquearon, ¿verdad? Pues, por lo que fuese, deciden quitar el servicio militar y lo ponen en el año 77, es decir, que dejan el servicio militar en suspenso o eliminado, y hoy en día tiene un ejército profesional. En España esto no ocurre, no. Es más, fíjense, en España en el año 65, el 80% de los jóvenes del año 1965 manifiestan, el 85% de esos jóvenes, que están deseando ir al servicio militar y que les gusta el servicio militar. Antes de ir, dicen eso, los jóvenes españoles en 1965. Más del 85% están a favor de ir al servicio militar y están deseando ir. En el año 1995, 30 años después, solamente un 20% de los jóvenes españoles están deseando ir al servicio militar y les gusta el servicio militar. Más del 80% no quieren ir al servicio militar y consideran que es una pérdida de tiempo. En 30 años en España ha pasado un efecto, no de efecto de Vietnam, pero sí un efecto de que el servicio militar o la mili no se ha ido, quizás no se ha actualizado, quizás muchos soldados se han estado empleando en tareas que no eran específicamente militares. Yo he vivido los dos ejércitos, el ejército de reemplazo, cuando era capitán, y el ejército profesional, ya con otros empleos. Y siempre, como capitán, mi verdadera lucha era que quería que todos los hombres que estaban en mi compañía estuviesen haciendo tareas exclusivamente militares, que no hubiese nadie en cocinas, en guardias, en farmacias, en lugares que no eran lo que significaba la instrucción, que no eran lo que hemos leído antes de ese sargento, de ese hombre, que ese hombre seguro que estuvo haciendo un servicio militar, vamos a decir, puro, no de tareas externas o de tareas de apoyo o de logística. Cuando se crea el ejército, fíjense, año 95, se crea en el 2001, cuando se crea el ejército profesional en España, como en los Estados Unidos, todas esas tareas que hacía el soldado desaparecen. Ya no hay guardias que hagan el soldado, ya el soldado no hace cocinas, no es el ayudante de nadie, no es el conductor de nadie, desaparecen muchas cosas que eran y que son externalizadas. Y hoy en día, cuando vamos a un acuartelamiento, el camarero es un señor civil, es una contrata, es una empresa. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero sobre todo los componentes militares están para lo que es la parte militar. Hablamos de un ejército como es actualmente de 120.000 hombres. Muy bien, pues ya hemos visto por qué los norteamericanos y detrás de ellos muchos países de Europa pasan de un ejército de reemplazo a un ejército profesional. La película nos muestra un ejército de reemplazo, netamente de reemplazo, como ese chico dice, me han dado el papel, me voy a casa, la blanca que decían, ¿verdad? O el pase per nota, pues te le han dicho, le mandan a su casa. Bien. Y aquí pasa lo mismo, pero más retardado y por otras circunstancias, porque la mili se llega a convertir, hagan memoria, en una parte de la propaganda electoral de los partidos políticos. Y con esto no estoy hablando de política, estoy hablando de hechos que ocurrieron en España. Los últimos años del siglo XX, cada partido político tenía si no miren los programas, tenía una línea que era servicio militar. Unos decían supresión
del servicio militar. Otros decían servicio militar de 6 meses. Primero se hablaba de 9 meses. Luego servicio militar de 6 meses. Servicio militar de 3 meses. Hasta que llegó un momento en que ya no se habló. Porque en el momento en que el presidente de gobierno, con ese real decreto, dejó en suspenso el servicio militar obligatorio, la MILI, desde ese momento ya ningún partido político dejó de hablar. Se empezó a hablar de ejército profesional, de la ley de tropa y marinería, lo que fuese, pero ya no se ha vuelto a hablar de esto. Hasta hace unos años. ¿Por qué? Porque ha habido países que han visto que en esos 20 años, 30, mucha parte de la sociedad, no solamente la española, la norteamericana, la europea, no sabía lo que se hacía en los cuarteles, no conocía a los militares. Recuerden que cuando había el servicio militar, hemos dicho que había la fiesta de los quintos, que cada pueblo, cada zona, cada ciudad tenía gente, veíamos gente que iba a los petates, que venía. Había una comunicación, había un reflejo de lo que pasaba en los cuarteles o de lo que se hacía en los cuarteles con la sociedad. Había un conocimiento, no había un desconocimiento. En 20 años en los cuales solo hay contacto por esos 120.000 hombres, en el caso de España, o 100.000 que estamos en las Fuerzas Armadas, pues el único conocimiento que hay es que sea un familiar, un conocido o un vecino. Es decir, la inmensa mayoría de la sociedad española no conoce a los militares. Incluso cuando te conocen dicen, pues eres un tipo majo. Porque piensan, no sé, que si piensan algunos que llevamos 3 caballos, 8 ordenanzas y 4 llevándonos los bultos, no lo sé. Incluso cuando te agachas a coger un papel parece que no te puedes agachar. Luego, hay un gran desconocimiento. Eso hace que se crea o se acuña una palabra que es la cultura de defensa, en el que el Ministerio de Defensa y los cuarteles generales intentan hacer acciones para que el ciudadano conozca sus Fuerzas Armadas. Bien, eso es una buena acción. Este programa dicen que es de cultura de defensa, perfecto, pero no basta. ¿Qué es lo que obliga a hacer? ¿Qué es lo que a plantearse el modelo de ejército que tenemos? Tenemos un modelo que es netamente profesional, pero ha habido países que han vuelto a decir, no, yo quiero que el ciudadano pase, aunque sea de manera voluntaria, por las filas. Hay países de Europa que ya han puesto el servicio militar como un modelo mixto, es decir, tiene un ejército profesional y tiene un ejército de reemplazo que el ciudadano, o la ciudadana en este caso, voluntariamente va al ejército por 1 mes o por 3 meses con su sueldo y con sus labores y ocupaciones militares. Y posteriormente recibe un certificado que ha estado en el ejército. Eso completará, quizás si se llega a hacer en España, el círculo, y no habrá que hablar de cultura de defensa, porque todo el mundo conocerá lo que hace el ejército. Hoy en día hay desfiles, hay reportajes, hay documentales, pero es muy difícil que alguien pueda decir, no, es que el vecino del quinto es militar, no, el segundo, el de enfrente, el hijo está en paracaidistas. Es muy difícil, porque repito, un ejército de 100.000 hombres o 120.000, pues a 4 o 5 de entorno más próximo serían 500.000. Somos 47 millones de habitantes. Es muy difícil que todos conozcan al ejército, salvo por algún programa de televisión o por alguna película, o, repito, porque haya más capilaridad. Por eso el tema de hoy, que hemos dicho, novato, veterano. Porque con el ejército de reemplazo, o con el ejército, o con la mili, llegaban los reemplazos y no es un ciclo triste, sino que unos se iban y quedaba, como ha dicho este hombre de Islas Canarias, ese nexo con tu sargento o con tu oficial. A mí me pasó una vez una anécdota. Yo, como saben, he servido en algunos años de mi vida en la división acorazada, en unidades acorazadas. Y una vez iba por la calle y había lo que es una trampilla de telefónica que están los técnicos trabajando. Subió un muchacho o un hombre ya más adulto de la escalera, que estarían poniendo cables o algo así, y se cuadró. A sus órdenes, mi capitán. Entonces le reconocí perfectamente el reemplazo, porque es otra cosa que te gusta conocer a tus hombres y recuerdas sus apellidos y sus nombres. Se cuadró y me decía, aquello era muy duro, me decía, pero yo estuve encantado con usted. Entonces, no sé si eso es una medalla o no, pero yo recuerdo perfectamente el nombre y luego no nos quedamos con el teléfono porque se pierde la dirección, pero la figura de ese hombre que se cuadró de paisano con su mono azul de Telefónica, va a decir, mi capitán, eso son esas cosas que te dicen, esto no se paga con dinero. Por eso dije que, bueno, está bien el dinero, pero el dinero, estas cosas o ese reconocimiento al sargento no se puede pagar con dinero. El ejército de reemplazo, gente que si tú ibas delante con ellos, si trabajabas con ellos, si te veían igual de sudoroso que ellos, te seguían. Eso está muy bien reflejado en las películas norteamericanas y eso hace que la condición humana se cierre.
Y bueno, pues hemos hablado de esto en el aspecto militar, que creo que es el mejor tributo, y decir que hay muchos países que están volviendo no a ese modelo de hace 50 o 60 años del ejército de reemplazo, que tuvo también sus luces y sus sombras. No podía ser, como hemos leído en el siglo XX, que había gente que porque tenía más dinero podía pagar y iba el tonto del pueblo, o el hijo del pobre hombre que no tenía recursos. Eso no era mili, eso era un comercio. Si eso ha pasado, eso no es para estar orgulloso. Pero sí es para estar orgulloso de ese sargento, por eso hablamos en positivo. ¿Qué es lo que uno aprende en el ejército? Aprendes a quedarte con lo positivo, a ser positivo. Y eso se transmite mucho en esta película, en la cultura de defensa. Bueno, pues hemos hablado del aspecto militar y ya tenemos que entrar, ¿verdad?, en el aspecto cinematográfico, que muchos de ustedes me dicen, por favor, digan muchas películas, digan muchos libros para que la vayamos. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar a pelar la naranja, en este caso en la nieve, ¿no? O hacer que viene ese zumo de limón, o cómo está batiendo los huevos en el casco, ¿verdad? Van Johnson Holly. Fenomenal. Vamos a empezar. La idea de esta película surge en un directivo de la RKO, que es Dor Shari. Era un productor de la RKO, y la RKO en el año 47 es absorbida por la Metro-Goldwyn-Mayer. Y él ha empezado a escribir su guión, pero tiene miedo que se lo puedan copiar. Entonces, como la empresa es absorbida, pues le cambia el título. Y en vez de llamarle La batalla de Bastón, pues le llama Preludio de amor. Fíjense, Preludio de amor, dije, para que nadie me lo pueda copiar. Es como si yo tengo la hoja de claves del ordenador y le pongo fotos familiares, pues igual, cambia el nombre. Entonces, él lo encarga a un guionista, y hay que fijarse, Robert Piros, y dice, bueno, pues vamos a escribir sobre esto, y lo metemos en la carpeta que pone Preludio de amor. Cuando ya lo tienen acabado, ya no pertenecen a la RKO, pertenecen a la Metro-Goldwyn-Mayer. Y dicen, pues esto es igual, nos quitan o nos lo cogen. Vamos a buscar un director antes de que digan nada. Y buscan un director que sea aventurero, que sea militar, que sea un hombre comprometido. No es John Ford, Hawks, Hathaway, no es Frank Capra, que todos ellos han servido a su país y han ayudado a su país, porque tienen ese concepto de ejército de reemplazo, que no se debe de perder, de que el ciudadano forma parte de las Fuerzas Armadas, no solamente los militares. Y llaman a Will, que es el salvaje Bill, sería el título, el nombre, el apodo que tiene Will, que es William A. Wellman, William Augustus Wellman, que es un hombre que rodó casi 80 películas y que aceptó esta película porque dijo, esto es una película, es un reto difícil, y en realidad es una película sobre gente cansada, un grupo de muchachos que están agotados porque efectivamente están extenuados, tuvieron que combatir en unas condiciones muy difíciles, con poca comida, con poca munición y en condiciones durísimas. Y está muy bien reflejado, aunque sean en parte en estudio. Bueno, pues entonces consiguen y ya le quitan el nombre de Preludio de amor y le llaman Battleground, que sería el título original, en castellano sería La batalla de tierra, la batalla en tierra sería, ¿no? Este Battleground, ahí vemos hemos visto varios carteles por gente de nuestro equipo técnico, y se juntan para hacer la película, consiguen que William Wellman y los mejores actores de la Metro-Goldwyn-Mayer en ese momento. Posteriormente la película será nominada a 6 Oscars, mejor película, director, mejor actor secundario, que es caso de James Whale, mejor montaje, y obtendrá y mejor guión y mejor fotografía. Va a obtener 2 Oscars Robert Piros como mejor guión, historia y guión, y como mejor fotografía a Paul Vogel, que van a ser los 2 Oscars que se llevaría, pero estuvo nominado, repito, en 6, cuando pensaban que podía no interesar mucho una película bélica. ¿Por qué? Pues porque el año anterior, en 1946, han presentado una película que ha sido un sonoro fracaso, y una película que esperamos estas Navidades, ponérsela como todas las Navidades, que es Qué bello es vivir. Qué bello es vivir es el regreso de la gente que ha venido de la guerra, y la gente no ha encajado todavía bien que ha habido más de 300.000 muertos en las filas norteamericanas. Luego, pensaban que una película bélica no iba a tener salida. Qué casualidad que ese año 49, 2 películas, La Legión Invencible, se van a llevar un Oscar, y está Fuego en la nieve. Eso en cuanto al aspecto de William Wellman. Y hay que decir algo más, este director no fue alguien más, combatió en la Primera Guerra Mundial,
en ese círculo de aviadores norteamericanos que llegaron a Francia y que, bueno, se apuntaron a esa escuadrilla Lafayette y combatieron, y eso a él le dejó muy marcado, tanto, fíjense, que en 1927 Wellman rodó una película que no le sonará, la tenemos, igual nos atrevemos a ponerla en una película que es muda, Alas, Wings, y usted dirá, bueno, ¿y esto por qué me habla aquí de una película muda? ¿Qué tiene que ver? Sí, la dirigió él mismo, porque cuando se crea la ceremonia de premios Oscar, se instaura para dar un premio a las mejores películas, pues se crea en 1928. Y la primera película que recibe un Oscar es Alas, de William Wellman. Él nunca recibió un Oscar por una película como director, pero sí la primera película que lo recibe es una película bélica, y es que Wellman. Fíjense que los pilotos que él buscó para esta película Alas de 1927, pilotos que habían combatido en Francia, manifestaron que habían tenido más miedo al rodar la película que la propia guerra, de lo que este Wild Bill, lo que el salvaje Bill, como le llamaban, hizo pasar a la gente, es decir, para buscar ese realismo. Pero es que tiene luego es que no tiene desperdicio. De él vamos a ver dos películas y les doy una buena noticia. Hemos conseguido para poder emitir los derechos de la película Boyest, la del año 1939 con Gary Cooper y dirigida por William Wellman. Luego de William Wellman hablaremos siempre. Pero es que además nuestro fenomenal equipo técnico de chavales jovencísimos que no saben lo que era la mili, que no lo conocen y que tienen una sed de saber lo que es el ejército, han buscado el cartel del 41 Festival de San Sebastián que dedicó una retrospectiva a William Wellman. Ahí tienen ustedes el cartel y si se fijan en la camiseta pone Will Bill Wellman, del 41 Festival de San Sebastián, que le dio tributo y homenaje, y se emitió o se editó un libro de muy poquísima tirada. Soy de esos afortunados que lo tienen porque he conseguido bucear en muchas librerías de primera, segunda y de enésima mano, buscando libros de cine. Pero también Wellman, pues digo, ahí la película Boyest del año 39, La llamada de la selva, También somos seres humanos, que la vamos a emitir aquí, de Robert Mitchum, Cielo amarillo y Caravana de mujeres. En Caravana de mujeres aparece la misma actriz de Isla Arcel y ahí han visto un cartel. Y por casualidades de la vida, su última película fue La escuadrilla Lafayette. Qué casualidad, 1927, Alas, William Wellman, 1958 creo que es La escuadrilla Lafayette, su última película, más de 80 películas. Un grandísimo director, William Wellman, no tiene una película mala, más allá del Missouri, Incidente en Oxbow, es decir, digo, más de 80 títulos. Hay que revisar la figura de este director. Seguimos disfrutando del cine y ahora vamos a ver a los actores que, como ya los hemos presentado antes, pues ya los representamos otra vez y vamos a hablar de Van Johnson, de Hallin. Ahí van a ver una fotografía, van a ver dos. Esta en la que aparece es un alto en el rodaje de esta película. Ahí ven a Van Johnson, que está en actitud distendida. Ahí aparece una actriz que es con los ojos muy abiertos, muy saltones, como era Loretta Young. ¿Por qué? Porque había trabajado, y al de la derecha, el que aparece en el costado, es el propio William Wellman. Es decir, era muy normal que en un rodaje se acercaban actores o actrices que estaban rodando otra cosa a saludar a su director. ¿Por qué? Porque había rodado con William Wellman esa película que he dicho antes, que le he citado muy de tapadillo, La llamada de la selva. Y esta actriz, La llamada de la selva, que fue dirigida por William Wellman, mantuvo cartel con Clark Gable. Murió hace unos años, Loretta Young, y reconoció que su hija, una hija que tuvo en los años de los 30, era hija natural de su unión no legalizada con el actor Clark Gable. Y él también lo supo y lo mantuvo en oculto, ¿no? Loretta Jones, ahí ven una imagen que es muy bonita, que está saludando a uno de sus directores fetiche, y como lo fue también para Barbara Stanwyck, y están compartiendo un momento del rodaje. ¿Qué hay que decir de Van Johnson? Pues que tiene esa cicatriz en la frente, fruto de un durísimo accidente de automóvil que estuvo a punto de costarle la vida. Tuvieron que hacer un injerto y consiguieron salvarle la vida, y consiguió, pero no pudo ir al ejército, que se quedó con esa frustración de no haber podido ir a la Segunda Guerra Mundial, y la cirugía estética le salvó lo que pudo, ¿no? La cara.
había comenzado como siendo un chico del coro en Broadway y hemos visto unas secuencias maravillosas, ¿verdad? La llegada en la tienda con su uniforme cuando ha llegado del hospital, que viene con ese uniforme que está perfectamente a medida, ese cómo bate los huevos, ¿verdad? En el casco también es muy bonito, la patrulla que establece cómo pide la contraseña y cómo a ese comandante le da igual que sea comandante o que sea coronel, le está pidiendo la contraseña y si no está dispuesto a disparar, y sobre todo ese final desfilando con ese sargento que va con los pies arqueados, con los pies doloridos. Eso es el servicio militar, y eso es lo que hemos leído de nuestro telespectador cuando decía que ellos siempre iban caminando. Es lo mismo, la diferencia en que los americanos, lo han puesto en una película, y quién sabe, a lo mejor este programa, si lo ve alguien, un productor, dice, pues voy a buscar esa historia y voy a rescatarla y voy a hacer la historia de ese sargento, de gente sencilla y humilde. Secuencias antológicas. Películas de Van Johnson que me piden, pues a mí hay una que me parece que es para coger el pañuelo de Kleenex, pero es maravillosa, que es la de Ítaca, La comedia humana, de 1943. Yo diría esa película que se puede llorar, no emocionarse, llorar. Pero qué decir de 30 segundos sobre Tokio, que la vamos a emitir. Del Estado de la Unión, que hace de ese jefe de campaña con Spencer Tracy y Katharine Hepburn, y una de las películas que se recordarán seguro, que es La última vez que vi París. Van Johnson, un excelente actor, y ahí otra vez nuestro equipo técnico, que bueno, me han pedido que sacase fotografías de las que tuviese yo en el baúl, pues aquí ven una fotografía que, si se fijan en la parte superior, pone Metro-Goldwyn-Mayer. Es una fotografía de las comerciales, y es original del año 1950, esa fotografía de Metro-Goldwyn-Mayer. Muchas gracias a nuestros compañeros de la Metro. Seguimos hablando de actores, pues esta película es una joya, cogieronla a lo mejor que tenían en aquel momento. James Whitmore, hemos dicho que fue su primer papel en el cine y su primera nominación. Ese actor con esas cejas, con esas cejas tan pobladas, ¿verdad? Y que era muy curtido, muy estudioso, se había graduado en Yale, en la Universidad de Yale. Con la Segunda Guerra Mundial sirvió en los marines y aquí interpreta mascando tabaco, ¿verdad? Realmente el tabaco lo utiliza para mascar. ¿Qué es lo que hace el sargento en la película? Pues aparte de combatir y ayudar a su gente, mascar tabaco. ¿Qué es lo que le hace el sargento? Mascar tabaco. Kini, le llaman Kini, no le llaman mi sargento, es su manera también de hablar con el... Pues, ¿qué secuencias tenemos? Pues las secuencias con el teniente cuando dice yo creo que deberíamos de pedir apoyo a la artillería porque no tenemos ni una sola granada antitanque. Pero es que es tremenda las secuencias, como va animando a la gente, venga Wolowitz, venga no sé qué, busca los dientes, está, y cómo entra en la tienda y dice venga a apagar, venga arriba que hay que irse, que han roto los Kraut, que dicen los Kraut han roto el frente. Y otra vez la secuencia con Van Johnson que aparecen desfilando. Ejército de reemplazo puro, ejército de reemplazo blanco, limpio, soldado que va a lo que tiene que hacer, no a hacer otras tareas, va a lo que tiene que hacer, va a combatir, va a instruirse, va a difundir lo que es la cultura de defensa, es el mejor embajador del ejército. El soldado que ha estado, dice, a mí me han hecho aquí estar y no he perdido el tiempo. Películas, pues seguro que la recuerdan porque ha hecho papel de duro. Hay un papel que hace en 1950 en La jungla de asfalto, que hace de ese conductor medio jorobado, pero en La humanidad en peligro es ese policía cuando se encuentran con esas películas de hormigas gigantes, cuando pensaban que iba a haber un ataque biológico o de seres extraterrestres. La humanidad en peligro. Y aquí, pues igual, porque voy buscando y voy señalando películas a esta cadena media que nos dejan hacer este programa, y es para 54 televisiones, como he dicho, de toda España. Pues ya hemos marcado Más allá de las lágrimas, Battle Cry, del 55, y Tora, 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 del 70, con esa revisión de la película de Pearl Harbor. Y pues alguna debilidad, a mí me gusta el cine musical americano me gusta, y hay una película que es Bésame Kate, que se la recomiendo, que la vean, que es La fierecilla domada, y ahí tiene un papel al final como de unos gángsters que se meten, que es muy divertido. Si les gusta el musical, quién sabe, a lo mejor algún día pues si me dejan algún programa de cine musical. ¿Por qué no? Y de cine infantil, que ese sí que quiero hacerlo para Navidades, para todos los chavales, para que vean películas de aventuras, de musicales, y disfruten con el cine, con las vacaciones de Navidad, que siempre hay que disfrutar de ellas, y con el cine. Y ya para finalizar un poco rápidamente, porque son actores también importantes, pero hay que citarlos, Ricardo Montalbán, ese Rodríguez, que hemos visto, que es Rodríguez, que
Comenzó siendo un bailarín, trabajó en películas de corte, vamos a decir, musculoso, un hombre con mucho físico. Trabaja en otra película de Wellman, Más allá del Missouri, va a hacer de indio, esos indios que van con ese físico visible, con John Ford en El Gran Combate y en la serie o en la película Star Trek 2, Ricardo Montalbán Rodríguez. Y decir que aquí tiene una secuencia muy bonita cuando descubre la nieve. ¿Por qué? Otra vez volvemos al ejército de reemplazo, porque había gente que iba al servicio militar que no sabían leer y escribir, había una cosa que se llamaba la extensión cultural, y por la tarde cultural, perdón, los maestros, los soldados que eran maestros, les enseñaban a leer y a escribir a los soldados. O sea, había una labor social de la mili. Pero había algunos que no habían visto nunca el mar, ni lo que era el pescado. Y a mí me lo decía un soldado, dice, yo jamás he visto un pescado, mi capitán. Luego, labor social. Y aquí se muestra cómo él descubre la nieve. Dice, nunca he visto nevar, nada más que en las montañas, porque la mili permitía ese trasiego, ese traslado a otros lugares, por cuenta del Estado, por supuesto, del país. Ricardo Montalbán. John Hodiak, una pena, Hodiak. Falleció muy joven por un ataque al corazón, ese Jarvis, que había trabajado en una película, fíjense, que seguro que la recuerdan, Náufragos, de Alfred Hitchcock. Tenía unos ojos muy determinantes y era de origen ruso, de origen ucraniano. Le costó mucho, pero consiguió diccionar bien en inglés. Y de hecho, él cuando llega al cine era actor radiofónico, es decir, doblaban en muchas series o muchas cosas que se hacían por la radio, que es el elemento principal de los años 30. Murió en el año 55, con 39 años. Una pena este John Hodiak. Veremos de él probablemente, si podemos, la campana de la libertad. Y luego, otra vez al ejército de reemplazo, al servicio militar. Ese chico que llega a ese reemplazo nuevo, que es un novato, por eso contraseña novato veterano, que es Marshall Thompson. Marshall Thompson, que luego se dedicaría mucho a las series, como la serie Daktari, pero le vamos a ver de aquí una película, y doy la noticia para los fordianos, la película No eran imprescindibles, la vamos a emitir próximamente y haremos que disfruten porque es una película que no se emitió prácticamente en los cines de España. La película No eran imprescindibles cuenta con el papel de este muchacho, Marshall Thompson, que va cambiando, cómo llega, al principio no sabe ni dónde sentarse en la tienda cónica porque no le dejan ni sitio, porque no saben ni su nombre, no le conocen. Y poco a poco, esa secuencia que se harta a hacer trincheras que luego no valen porque dicen a que nos vamos, y cómo al final tiene esa sensibilidad que hacen que los veteranos le acogen y le recogen y dicen, es uno de los nuestros. Y cuando está ese hombre, ese soldado herido, dice, cuidar del chico que es un buen chico. Esa es la labor del veterano, no la labor de hacer las novatadas, sino esa es la labor del veterano. George Murphy, que hace pop, ese que le han licenciado, y por qué no decirlo, esa chica, Denise Marcel, con Van Johnson y con John Hodiak en esas secuencias maravillosas. Es Fuego en la nieve, que es, como he dicho, contraseña. Eres novato, eres veterano, en realidad podríamos haber dicho ejército de reemplazo, pero bueno, hemos mantenido así. Y ahora vamos a hablar del libro, pues este es el libro que, como siempre, el de Con las botas puestas, que ha dado origen a este programa, y que me decían, ¿y qué es lo que tiene? Pues tiene un análisis desde los tres puntos de vista, histórico, militar y cinematográfico, del cine, de la historia y de la historia militar. Desde el primer capítulo que habla de la parte antigua, de lo antiguo y remoto Egipto, hasta el último capítulo que habla del nuevo orden, que son las series de televisión. Ahí tienen ustedes, pueden entrar desde cualquier parte al libro, porque está hecho precisamente para que cada uno acceda, y lógicamente hay un capítulo amplio dedicado a la Segunda Guerra Mundial, y ahí se habla brevemente, porque es un libro extenso, de lo que pasó en Bastogne, en las Ardenas. Y ahora pues nos toca hablar de nuestro concurso, que es que nos contesten una pregunta, es muy sencillita, y a este correo se lo voy a decir, ya lo saben muchos de ustedes, en minúscula, todo seguido, con las botas puestas, @cadenalocal.tv. Se lo voy a repetir, con las botas puestas, @cadenalocal.tv. Y la pregunta es, hemos visto al sargento James Whitmore, a Kinney, que va con ellos, con los pies molestos, helados, con mantas en los pies, y siempre hace algo. ¿Qué hace el sargento con el tabaco? ¿Verdad? Con el tabaco hace algo, que lo he dicho. ¿Qué es lo que hace el sargento con el tabaco? Pues si lo saben, dicen, pues el sargento con el tabaco hace lo que sea. Nos lo contestan y recibirán este libro dedicado de Con las botas puestas.
Y les esperamos la próxima semana con las botas, como siempre, puestas, haga frío, haga calor. Les dejamos con nuestro resumen visual. Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.